Dicen que el amor de una madre es incondicional, un refugio seguro contra la crueldad del mundo. Pero, ¿qué haces cuando el monstruo bajo tu cama es la misma mujer que te dio la vida? Mi nombre es Elías, y durante años fui el chiste favorito de mi propia madre. Silvia tenía una adicción insaciable, necesitaba la aprobación ajena, y su moneda de cambio favorita para comprar risas baratas era mi dignidad. En cada cena familiar, en cada reunión con sus amigas, yo era el blanco de sus dardos envenenados. Fotos vergonzosas de mi niñez, historias humillantes que le había rogado que mantuviera en estricto secreto, todo era material de comedia para ella. Cuando le suplicaba, casi al borde de las lágrimas, delante de los invitados, que se detuviera, su respuesta siempre era una sonrisa afilada y un desdeñoso «No seas aguafiestas, aprende a reírte de ti mismo». Mi padre, Arturo, se limitaba a mirar su plato murmurando que la dejara disfrutar. Él era el cómplice silencioso de mi ejecución pública diaria. Intenté comprar su amor, o al menos su respeto. Para su cumpleaños, trabajé horas extra durante semanas hasta sentir que la espalda se me partía. Le compré el teléfono de última generación que tanto deseaba y se lo llevé a la cama junto con el desayuno. Su reacción, un gracias, vacío seguido casi de inmediato por una videollamada a sus amigas donde se burlaba de lo mal que me habían quedado los huevos revueltos. Me tragué el nudo en la garganta. Me dije a mí mismo que era su día, que debía soportarlo. ¡Qué maldito error! La verdadera masacre ocurrió esa misma noche, durante su cena. Silvia, sintiéndose intocable, pidió silencio golpeando su copa de cristal con un cubierto. Cuando todos callaron, sacó un cuaderno de debajo de la mesa. Mi sangre se congeló. Era mi diario personal. Veamos qué pasaba por esa cabecita adolescente, ¿les parece? Canturrió con una alegría perversa. El comedor estalló en carcajadas. Mi mundo, en cambio, se detuvo. Empezó a leer en voz alta mis inseguridades más profundas, mis rechazos amorosos, mis momentos de mayor vulnerabilidad. Arturo lloraba de la risa. Yo sentí que el aire me abandonaba. No lo soporté. Me levanté, caminé hacia ella con pasos pesados y le arranqué el cuaderno de las manos a mitad de una frase. La miré directo a los ojos en medio del silencio sepulcral. Por un microsegundo vi culpa en su mirada, pero fue rápidamente reemplazada por indignación pura. «Aprende a tomar una broma», me gritó, mientras mi padre me exigía a gritos que me disculpara por arruinar la fiesta. Huí a mi habitación, escuchando cómo los invitados se marchaban murmurando. Esa noche, encerrado en la oscuridad de mi cuarto, algo se rompió dentro de mí. Ya no era tristeza, era una ira fría, silenciosa y calculadora. Creí que el silencio que siguió a la cena sería mi única condena, pero el verdadero infierno apenas estaba calentando sus calderas. Me refugié en la única luz que me quedaba, Valeria. Había sido mi amor platónico durante más de un año, y finalmente habíamos empezado a salir. Con ella, el nudo perpetuo que llevaba en el estómago se aflojaba. Era mi escape, la promesa de que existía un mundo normal lejos de las garras de mi madre. Todo marchaba a la perfección, o eso pensaba, hasta que un martes cualquiera, Valeria simplemente desapareció como humo entre mis dedos. Me dejó plantado en un café bajo la lluvia. Al principio pensé que le había pasado algo malo. La llamé una docena de veces, pero el tono monótono del buzón de voz fue mi única respuesta. Revisé mis redes sociales, bloqueado. WhatsApp, bloqueado. Me había borrado de su vida en cuestión de horas, sin una sola palabra de despedida. Regresé a casa arrastrando los pies, sintiendo que el pecho se me hundía bajo el peso de un abandono incomprensible. Crucé la puerta y me desplomé en el sofá de la sala. Mi padre, Arturo, estaba allí, con la vista clavada en el televisor apagado. No me importaba si me llamaba débil, solo necesitaba desmoronarme y hablar con alguien. Pero cuando levantó la mirada hacia mí, no vi lástima ni consuelo filial, vi pánico. Me miraba como si yo fuera un fantasma, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. Supe al instante que él tenía la llave de mi repentina miseria. Le exigí que hablara. Al principio balbuceó excusas cobardes, negando cualquier conocimiento. Fue necesario que le gritara y amenazara con dejar de aportar mi parte para el alquiler de la casa para que su resistencia se quebrara. Las palabras que salieron de su boca me helaron la sangre. Me confesó que Silvia, a mis espaldas, había rastreado y contactado a Valeria. Se presentó como una madre angustiada y le rogó que se alejara de mí por su propia seguridad. Silvia le había inyectado veneno puro en la mente a mi novia. Le inventó un historial de problemas graves de ira. Le aseguró que yo era un individuo peligroso, inestable, y coronó su obra maestra con mentiras perturbadoras y grotescas sobre una supuesta obsesión malsana que yo tenía con ella, detallando conversaciones íntimas que jamás existieron. Valeria, aterrada ante el retrato de un psicópata doméstico, hizo lo único lógico, huir sin mirar atrás. Mientras Arturo hablaba, mi visión se tiñó de un rojo pulsante. El dolor por la pérdida de Valeria se evaporó, consumido por un odio incandescente, puro y absoluto. Arturo me rogó que me calmara,
que intentara recuperar a la chica por las buenas, que no cometiera una locura. Lo ignoré. Subí las escaleras de A2 directo a mi cuarto. Ya no buscaba la paz, buscaba la guerra, y yo tenía el arma perfecta esperándome en el cajón de mi escritorio. Una semana después del funeral de mi relación con Valeria, preparé el escenario para mi propio acto de ilusionismo. Organicé una supuesta fiesta de reconciliación para mi madre, la excusa perfecta para enmendar el desastre de su cumpleaños. Invité a sus amigos más cercanos, aquellos que siempre aplaudían sus crueles monólogos sobre mí. El aire en la casa estaba cargado de una amabilidad plástica. Arturo sudaba frío desde una esquina de la sala. Él sabía que yo ocultaba una carta bajo la manga, pero su cobardía habitual le obligó a tragarse las advertencias. Silvia flotaba entre los invitados, radiante, convencida de que su hijo por fin había agachado la cabeza y aceptado su lugar como el eterno bufón de la corte. Cuando el bullicio alcanzó su punto máximo, golpeé suavemente mi vaso para pedir la atención de todos. Me paré frente al enorme televisor de la sala con un minúsculo pendrive negro en la mano. Anuncié que mi madre era una mujer llena de sorpresas y que yo quería rendirle un homenaje digno. Ella me miró, confundida, con una sonrisa vacilante. La miré fijamente a los ojos y vocalicé en silencio sus propias palabras mágicas. No seas aguafiestas. Conecté el dispositivo. La pantalla cobró vida y mi venganza comenzó a reproducirse. Eran años de paciencia destilada en píxeles, grabaciones secretas que había acumulado en la sombra por si algún día necesitaba defenderme. La sala se iluminó con la imagen de Silvia tropezando de forma bochornosa, gritando histérica y golpeando aparatos porque no encendían, o llorando en un berrinche patético y destructivo porque se había acabado su helado favorito. Escenas íntimas, ridículas y absolutamente miserables. Al principio, los invitados estallaron en carcajadas limpias. Yo también reí, saboreando el dulce veneno de su humillación pública. Pero al buscar el rostro de mi madre, el triunfo me supo a ceniza. No estaba simplemente embarazada. Su piel estaba cadavérica, salpicada de parches rojos por una furia letal. Parecía a punto de entrar en combustión. La atmósfera cambió de un segundo a otro. La diversión mutó en una incomodidad asfixiante. Los invitados dejaron de reír, apartaron la mirada y, casi en estampida, comenzaron a balbucear excusas torpes para huir por la puerta principal. En cuestión de minutos, la casa quedó sumida en un vacío sepulcral. Me quedé inmóvil en la sala, hipnotizado por el reflejo negro de la pantalla apagada. El espeso silencio se rompió cuando intenté escabullirme hacia las escaleras. Silvia emergió de las sombras y me acorraló en la cocina, bloqueando la salida con su cuerpo tenso. Cruzaste una línea, siseo entre dientes, escupiendo las palabras con una quietud venenosa que me erizó la nuca. ¿Crees que fuiste muy listo? No tienes la más mínima idea de lo que acabas de empezar. Quise sonar letal, pero apenas logré escupir. Tú cruzaste la línea primero con Valeria. Me lanzó una última mirada de odio absoluto y desapareció en el pasillo. La guerra había comenzado. La mañana siguiente a mi tributo audiovisual, el aire en la casa pesaba como el plomo. Silvia no gritó, no hubo platos rotos, solo un silencio glacial que me erizaba la nuca. Al volver del trabajo esa noche, supe que la represalia había comenzado. Mi puerta, que siempre dejo cerrada, estaba entreabierta. Mi laptop había desaparecido de mi escritorio. Encontré a Silvia en la sala, absorta en una revista. Cuando le pregunté por mi computadora, ni siquiera levantó la vista. «No tengo idea de qué hablas», dijo con una voz cargada de una inocencia tan falsa que me provocó náuseas. «Tal vez la perdiste por ahí. Siempre has sido un poco despistado, Elías». Pasé una hora revolviendo la casa hasta encontrarla escondida tras unas cajas en el armario del sótano. La invasión de mi privacidad ya no tenía límites. Era un mensaje. Ningún lugar es seguro. Pero eso fue solo el aperitivo. Mi celular empezó a vibrar frenéticamente mientras cenaba a solas en mi cuarto. Era Diego. «Bro, ¿te hackearon? ¿Qué demonios son esas fotos en tu muro?» Entré a mi Instagram y sentí que el estómago se me revolvía. Había una docena de imágenes mías de la infancia en ropa interior de Superman y una, la más cruel, donde se veía claramente que me había orinado en la cama durante un campamento. Los comentarios de conocidos se burlaban sin piedad. «Recordando tiempos simples», decía el pie de foto. Silvia había descifrado mi contraseña y expuesto mis cenizas ante el mundo digital. Al día siguiente, cuando intenté salir temprano para evitarla, encontré mi auto inclinado de forma antinatural. Las 4 llantas estaban completamente desinfladas. Al agacharme, vi que no era un clavo accidental. Cada una presentaba un corte limpio y lateral hecho con una navaja pequeña. Tuve que vaciar mi fondo de emergencia, ese que con tanto sudor estaba acumulando para pagar el depósito de un departamento propio, solo para poder volver a rodar. Estaba volviendo al punto cero de mi independencia. Sin embargo, el golpe de gracia ocurrió en mi oficina. Mi jefe me llamó a su despacho con una expresión de profunda lástima. «Tu madre me llamó ayer, Elías. Dijo que estás pasando por un colapso mental, que tienes episodios de ira y que teme por tu estabilidad». Intenté explicarle, intenté decirle que era un sabotaje, pero ¿quién le cree a un hijo que acusa a su madre de algo tan retorcido? Mi jefe, en lugar de darme los turnos extra que necesitaba, decidió reducir mis horas por mi propio bien. Silvia no quería solo castigarme, estaba cortándome los suministros, asfixiándome financieramente para que no tuviera más remedio que seguir bajo su bota.
Las paredes de mi vida se estaban cerrando y el aire empezaba a escasear. Silvia no solo quería arruinarme el bolsillo, quería borrar mi identidad ante los demás. Me reuní con Marcos en un bar oscuro, buscando un respiro, un aliado que supiera quién era yo realmente. Pero desde que me senté, noté que algo no encajaba. Marcos evitaba mi mirada, jugueteando con la etiqueta de su cerveza. Tu madre me llamó Elías, soltó finalmente con un tono que me heló la sangre. Me dijo que estás teniendo episodios de paranoia, que rompes cosas en tu cuarto. Incluso mencionó que tienes ideas peligrosas. Intenté defenderme, la frustración me quemaba la garganta, pero vi en sus ojos esa chispa de duda. Silvia era una actriz magistral. Para el mundo, ella era la madre abnegada lidiando con un hijo desequilibrado. Salí de allí sintiéndome un extraño en mi propia piel. Desesperado, busqué refugio en casa de mi prima Clara. Ella siempre había sido la más sensata, la única capaz de ver a través de las máscaras familiares. Me dejó dormir en su sofá, pero la paz duró apenas 48 horas. El timbre sonó un domingo por la tarde. Era Silvia. No venía a gritar, venía a actuar. Se paró en la entrada de Clara con el rostro bañado en lágrimas, sollozando lo suficiente para que los vecinos se asomaran. «¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que he sacrificado?», gritaba, mientras Clara me miraba con una mezcla de horror y cansancio. Mi prima no aguantó el drama. «Lo siento, Elías, pero no puedo tener este circo en mi casa. Arréglalo con ella fuera de aquí». Fui expulsado del único lugar seguro que me quedaba. De regreso en mi habitación, la paranoia se instaló en mis huesos. Sentía que cada rincón me observaba. Compré una cámara de seguridad minúscula, camuflada como un cargador de celular, y la instalé apuntando a mi escritorio. Quería pruebas, quería atraparla hurgando en mis cosas, pero Silvia siempre iba un paso adelante. 3 días después, al entrar a casa, Arturo me esperaba en la sala con los brazos cruzados. «Tu madre encontró una cámara en tu cuarto», dijo con una severidad que me dolió más que cualquier insulto de Silvia. «¿Estás espiando a tu propia familia? ¿Tan bajo has caído?». Intenté defenderme, la frustración me quemaba la garganta, pero vi en sus ojos esa chispa de duda. Silvia era una actriz magistral. Para el mundo, ella era la madre abnegada lidiando con un hijo desequilibrado. Pero Arturo explotó. Me gritó que esa era su casa y que ellos no necesitaban permiso para entrar en ningún sitio. La ironía era brutal. Defendían el derecho de ella a invadir mi vida mientras me tachaban de delincuente por intentar protegerme. Arturo me lanzó un ultimátum: o quitaba la cámara y me disculpaba, o me buscaba otro lugar donde vivir. Estaba perdiendo la partida en un tablero que ella misma había diseñado. La red de Silvia no solo se estaba cerrando, se estaba hundiendo en mi carne, asfixiando cada intento de independencia. La paranoia ya no era una elección, sino mi único mecanismo de defensa. Una mañana, mientras revisaba mi bandeja de entrada, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Silvia había logrado acceder a una cuenta de correo secundaria que yo consideraba segura. Envió mensajes aberrantes a toda la familia, haciéndose pasar por mí. El peor fue para la abuela Elena, un texto lleno de referencias gráficas, vulgares e íntimas que me hicieron querer desaparecer de la faz de la tierra. Pasé días llamando a cada pariente, humillándome de nuevo para explicar que yo no había escrito esas palabras. Algunos guardaban un silencio incómodo, otros, influenciados por los meses de veneno de mi madre, simplemente me colgaban. El aislamiento era casi total. Mi hogar se había convertido en un campo de concentración psicológico. Al bajar a la cocina, la encontraba revisando mi correspondencia física. Sobres del banco y del médico reposaban abiertos sobre la mesa, violados sin el menor rastro de vergüenza. «Solo me aseguraba de que no olvidaras ninguna factura, Elías», decía ella sin apartar la vista de sus uñas. «Estás tan distraído últimamente». Desesperado, logré encontrar un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. El precio era justo y la arrendadora parecía encantada conmigo. Pero el día que debía firmar el contrato, recibí una llamada demoledora. «Cambié de opinión», me dijo la mujer con una voz temblorosa. «Recibí una referencia de su anterior propietaria. Me dijo que usted destruyó el mobiliario y que tiene deudas de miles de dólares». Silvia se había hecho pasar por una casera furiosa para dinamitar mi única balsa de salvamento. Esa noche la escuché hablar por teléfono en la habitación de al lado. Me acerqué a la puerta conteniendo la respiración y activé la grabadora de mi celular. «Estoy tan preocupada por él», decía Silvia con una voz que goteaba una ternura falsa tan espesa que me revolvió las tripas. «Sus arranques, su paranoia, temo que pierda el equilibrio emocional por completo. Arturo y yo caminamos sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa». Cada palabra era una mentira quirúrgica, diseñada para enterrarme vivo bajo la etiqueta de enfermo mental. Pero mientras grababa, sentí una chispa de frío poder. Por primera vez, tenía su voz, su engaño, capturado en un archivo digital. Tenía el arma, pero necesitaba un tribunal que estuviera dispuesto a mirar la verdad a los ojos sin parpadear. Solo me quedaba una opción: la abuela Elena. Si ella no me creía después de ver el abismo, nadie lo haría.
Me presenté en casa de la abuela Elena con las manos temblando, cargando el peso de una verdad que nadie quería ver. Ella me recibió con su practicidad habitual, pero su escepticismo inicial fue un muro que parecía infranqueable. Las madres a veces son dramáticas, Elías, decía con esa condescendencia que tanto duele. Pero cuando le puse el celular frente a la cara y le mostré las pruebas, el muro se derrumbó. Escuchó la voz de Silvia inventando mi locura, vio las fotos de mis llantas rajadas y las capturas de pantalla del correo vulgar que ella misma había recibido. El silencio que siguió fue sepulcral. Elena no dijo nada durante un largo rato, pero sus ojos se encendieron con una claridad feroz. «Esto no es amor, hijo, esto es una cacería», susurró. El domingo siguiente, la cena familiar fue un campo de minas. La abuela Elena se invitó sola y se sentó a la mesa con una rigidez inusual. En medio del brindis, soltó la bomba sin anestesia. «Silvia, he visto las pruebas. Sé lo que le estás haciendo a tu propio hijo. El sabotaje, las mentiras, la invasión de su privacidad. Esto tiene que parar ahora mismo». Por un segundo, el rostro de mi madre se descompuso en 1000 pedazos. Vi pánico, odio y sorpresa antes de que se pusiera su máscara favorita, la de la mártir. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una precisión quirúrgica. «¿Cómo puedes creerle a él? Me está volviendo loca con sus mentiras», sollozó, buscando refugio en el pecho de mi padre. Arturo, en lugar de buscar la justicia, me lanzó una mirada cargada de un desprecio cobarde. «Ya basta, Elías. Estás destruyendo la paz de esta familia. O respetas a tu madre, o tienes una semana para largarte de esta casa». La traición de mi padre fue el golpe final. Él sabía la verdad, lo había admitido en el garaje semanas atrás, pero prefería sacrificarme a mí antes que enfrentar el huracán de Silvia. La abuela me apretó la mano bajo la mesa. Era un gesto de apoyo, pero ambos sabíamos que esa batalla estaba perdida. Subí a mi cuarto, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Me senté frente a mi laptop y algo me dio un vuelco en el estómago. Las pestañas del navegador no estaban como las había dejado. Investigué frenéticamente hasta que lo encontré. Un keylogger. Mi madre había instalado un software espía que registraba cada tecla que yo pulsaba. Mis contraseñas, mis desahogos en el diario, mis planes de escape. Ella lo sabía todo en tiempo real. Entré a mi banca en línea con el corazón en la garganta y el grito se me ahogó en el pecho. Faltaban $800. No era solo control, era un robo. Me estaba desangrando financieramente para encadenarme permanentemente al sótano de su voluntad. Estaba atrapado con una criminal que dormía en la habitación al lado. El día que finalmente empaqué mi vida en cajas de cartón, el silencio en la casa no era de paz, sino de una derrota absoluta. Silvia se quedó tras la puerta cerrada de su habitación, un fantasma resentido que se negó a darme el adiós. Me fui escoltado por la abuela Elena y Clara como quien abandona un campo de prisioneros bajo el amparo de la Cruz Roja. Dejé una carta sobre la encimera de la cocina. No era una nota de odio, sino un mapa de mis límites. Le dije que la puerta no estaba cerrada con llave, pero que para entrar, ella tendría que aprender a soltar sus armas. Los primeros meses en mi nuevo estudio fueron un ejercicio de desintoxicación. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón se disparaba contra las costillas. Cada vez que alguien pasaba frente a mi ventana, mi mente dibujaba el rostro de mi madre. Instalé cámaras, cambié todas mis contraseñas por secuencias de caracteres imposibles y creé un ecosistema digital donde ella no existía. Fue como volver a aprender a respirar en una atmósfera que ya no contenía veneno. Arturo me llamaba a veces, con conversaciones breves y superficiales, intentando fingir que no había sido el espectador de mi ejecución. 6 meses después, llegó el mensaje de un número desconocido. «Soy mamá. ¿Podemos tomar un café en un lugar neutral?». Mi primer impulso fue borrarlo, pero después de meses de terapia y grupos de apoyo, decidí que el cierre era necesario para mis propios fantasmas. Nos vimos en una cafetería pública, con Clara sentada en la mesa de al lado como mi ancla a la realidad. Silvia se veía más pequeña, más vieja. Intentó el papel de mártir una vez más, hablando de su corazón roto, pero esta vez yo no le entregué el guión. La interrumpí con una calma que me sorprendió. Le detallé, punto por punto, el daño. El keylogger, el robo de los $800, el sabotaje a Valeria y las llamadas a mi trabajo. Por primera vez en 25 años, se quedó en silencio. No hubo una disculpa perfecta. Las personas como ella rara vez admiten que el fuego que encendieron quemó a alguien más. Pero hubo un reconocimiento, una grieta en su armadura de perfección. «Pensé que te estaba protegiendo», susurró. Una excusa patética, pero al menos una verdad desde su retorcida perspectiva. «Hoy mi vida es mía. No hay guerras en la cocina, ni espías en mi bolsillo. Sé que el daño es profundo y que la confianza es un cristal que, una vez molido, nunca recupera su transparencia original. No sé si algún día volveré a llamarla mamá sin sentir un escalofrío, pero ya no importa, porque al fin he entendido que no estoy loco, no soy demasiado sensible y sobre todo no soy su juguete. Soy libre, y esa es la única victoria que realmente cuenta en este campo de batalla llamado familia».